Ahora es tiempo de hablar de agricultura familiar, educación ambiental y soberanía alimentaria. Política y verdura, con la conducción de Gustavo Tito y Cintia Vidal. Mestiza Podcast presenta Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Bueno, Cintia, estamos acá otra vez en Política y Verdura, como todos los lunes a las 3 de la tarde por Radio UNAG, Mestiza. Y la pregunta disparadora que vos hacías, que apareció ahí en la antesala del programa, de cómo convencer a los productores para que sean agroecológicos, no suena bien porque no hay que convencer a nadie, ¿no? Pero es la pregunta que es un desafío que yo tuve cuando empecé a trabajar con productores hace ya más de 30 años, Cintia. Es un montón de tiempo. Sí. Ya tendrían que estar convencidos muchos. Tenés razón, la verdad que entonces todavía no lo logré mucho, pero fue la primera pregunta que me hice. Yo, para que te ubiques, estábamos saliendo de la democracia, había muy poca gente trabajando con agricultura familiar en el enfoque agroecológico. En ese momento no se llamaba agricultura familiar, se llamaba pequeños productores minifundistas. No existía el concepto de agricultura familiar, que vino después. Estaba el antecedente fuerte de los luchadores que se bancaron la dictadura, que es las ligas agrarias del noreste argentino. Recomiendo una película que se llama Los de Abajo, que cuenta la vida de Irmina y Remo Bénica, cómo se escaparon, digamos, y lograron sobrevivir viviendo en el monte, ¿no? Toda esa gente hoy está presente y fueron gran parte de los que capitalizaron la agroecología, pero en ese momento, imagínate, incluso después de la dictadura, plena década del 90, era predicar en el desierto hablar de agroecología. Entonces, yo cuando empecé a trabajar con productores, ya a fines del 89, 88, no sabía cómo responder esto, no sabía qué hacer. Entonces empecé a recordar qué me había pasado a mí en la universidad. Y ahora te voy a llevar a un lugar que vos me decís, se está desviando, tomó mal la pastilla hoy. Está tan viejo con la historia que se va. Pero te quiero situar cuando yo ingresé a la universidad, y yo ingresé justamente cuando finalizaba la dictadura. Y en el año 84 ingreso, queriendo estudiar biología, la naturaleza, los bichos, tengo que cursar física, ¿viste? Y física era un plomo para nosotros, ¿viste? Nada que no nos gustaba, ¿viste? No nos gustaba, era algo ajeno a nosotros. Ahí anotá eso primero, algo ajeno, algo que no te gusta, algo que desconoces y que tenés prejuicios. Vos anotá eso. A ver cómo lo llevamos. Claro, a ver qué significa. Entonces entramos ahí. Y el que ahora es un gran amigo mío, Osvaldo Capanini, y una compañera, Silvia, nos reciben y agarran una boleadora, la empiezan a hacer girar, la hacen girar y nos hacen la pregunta: si se corta la boleadora, ¿para dónde sale la pelota? Esa pregunta tan estúpida, pero todos empezamos a opinar, empezamos a decir, bueno, sale derecho, sale torcida, sale chanfleada, sigue girando, ¿no? Antes de cortar, ¿no? ¿Y qué desembocó? En que cada uno podía decir su opinión, por más barrabasada que sea, digamos, y que se generó un clima de análisis crítico de una situación cotidiana. Otra cosa que hay que poner en cuenta, ¿no? Cuando una persona empieza y tiene la capacidad de analizar lo que le pasa todos los días en forma crítica, aunque sea una pregunta estúpida. A partir de ahí, no te voy a decir la respuesta para dónde sale la boleadora, pero ahí uno se daba cuenta qué sabía y qué no sabía. Por ejemplo, mi respuesta fue lo que se dice aristotélica, o sea, parecía que la bola para mí seguía teniendo vida y me había comido más de 1700 años, digamos, de la historia de la física, digamos, porque tenía un prejuicio, ¿no? Y acá está el tema de los prejuicios, que después se llamaron preconceptos y ahora la pedagogía lo llama conocimientos previos. Entonces hay algún conocimiento que yo tenía, por más cerrado que sea, y en algunos compañeros no estaba errado, digamos, que estaba presente. Y ahí tenés otro tips
que aparece, el conocimiento previo, el que todos saben algo y que lo tienen que decir, ¿no? Entonces apareció ese. Finalmente, el año siguiente creamos el taller de enseñanza de la física y nos pusimos a trabajar esta forma de enseñar, ¿no? Con esta actitud crítica, con mirar al otro, con escucharlo, con que cada uno no tenga miedo, de decir lo que le parece, para hacer una construcción colectiva, porque entre todos teníamos que resolver eso. Y ahí diseñamos un sistema de trabajo que era los que nosotros llamábamos los ejes de trabajo. Bueno, la gente tenía que aprender física, o sea, tenía que asumir conocimientos, pero nos dimos cuenta que un rol importante era el grupo. O sea, que si el alumno no se podía juntarse todos mirando al docente, entonces hicimos las rondas de algo que ahora es común, pero vos fíjate, a fin de la dictadura me acuerdo que venía el no docente y nos decía, no me desacomoden las sillas. Claro, tal cual. Era una cosa. Entonces, sí, hoy es más común en la pedagogía, común, claro, pero por algún lado comenzó. Claro, era nuevo en esa época, exacto, en ese contexto, ¿viste? Entonces les llamábamos grupos de trabajo, y los grupos de trabajo entonces empezaban a responder y discutir preguntas de la clase. Entonces nos dimos cuenta que cuanto más se consolidaba un grupo de trabajo, más se asumían o se conocían o se discutían o se valorizaban o se apropiaban de los conocimientos de la materia. Era como parejo. Entonces si vos decías, este grupo no anda, entonces te das cuenta que no andaba bien en física. O estos andan bien en física, pero no todos. Bueno, falta fortalecer el grupo. Entonces, de alguna manera, clase a clase íbamos planificando. Así fue como la física entonces se fue de alguna manera siendo menos ajena. Menos ajena, exacto, más accesible, algo que no conocías empezamos a manejarlo, lo discutías entre pares, te sentabas juntos a resolver un problema, para resolverlo entre todos. Bueno, eso, cuando yo empecé a trabajar con productores me dije, ¿qué tal si yo reproduzco estos ejes, ¿no?, de trabajo? Yo puedo asumir que los productores en principio, en esa época también te reitero, la experiencia de las ligas agrarias fue importante en la organización, pero había muy pocas organizaciones e incipientes organizaciones que se estaban reponiendo de la dictadura. Ahora las organizaciones de la agricultura familiar son poderosas, pero en ese momento no había muchas. Entonces siempre tenías que armar el grupo. O sea, los productores trabajaban en forma individual, como primer paso. Sí. Como segundo paso, estaban casi todos seguros, alienados algunos, otros no, convencidos de que la única forma de producir era con agroquímicos, convencional. Ya estaba muy instalado el modelo, después de la dictadura, encima en medio de la década del 90, donde fue un auge fuerte. Acordate que en el año 96 se instala la soja transgénica, entonces era muy fuerte elaborar esa temática. Entonces, y después los productores en realidad no discutían mucho los mercados. Las ferias francas nacen justamente en el año 96 con el Cocha Cametti en San Luis como una novedad, ¿no? Pero básicamente los productos vendían a culata de camión. Entonces, vos partías de una hipótesis de trabajo de un productor individual, dependiente de insumos de agroquímicos, y que le vendía a un distribuidor el alimento y no podía fijar precio. Entonces, lo que había que hacer es los grupos. Entonces empezabas a organizar los grupos. Y cuando empezabas a organizar los grupos, al mismo tiempo laburabas el análisis crítico de lo que se venía trabajando, del agroquímico. ¿Sirve o no sirve? ¿Qué pasa que lo aplicás siempre y no resulta? ¿Qué pasa que aparece esta plaga y antes no estaba, ¿no? Entonces ¿hay una alternativa? Entonces ahí empezás a trabajar eso. Y después otra dice, pero esto además se puede vender, lo puedo vender yo. Entonces los 3 ejes empezás a trabajar y empezás a subir en los ejes. Entonces ya el grupo después se consolidaba, el grupo tomaba y hacía pruebas de técnicas agroecológicas, como charlábamos la vez pasada, entierra el repollo para combatir la papita, ¿no? Hace el purín de ortiga, va probando, comparte en el grupo los resultados. Eso te iba a decir, eso es fundamental, porque entre pares ya se va comentando y el conocimiento circula de otra manera. Sí, y además aparece esto de los conocimientos previos que tienen los mismos productores, lo que algunos autores llaman el saber autóctono, ¿viste? Y después, los canales de comercialización, probemos, pongamos la feria, ponamos el puestito, vendamos de alguna manera, ¿sí? Me acuerdo que acá en La Plata le decían caja, y bolsones es un término santafesino. Mirá. Ahora todos le decimos bolsones. Sí. Bueno, pero eran cosas nuevas que aparecían. Entonces nos dimos cuenta que a medida que aumentaba la organización del productor, podíamos avanzar más en la transición agroecológica
y probar canales de comercialización. Es como que íbamos subiendo con los mismos niveles que me habían enseñado en física, ¿viste? O sea que con esas técnicas iban de a poco, aunque sea, Exacto. modificando las prácticas de los productores. Exactamente, y no solamente modificando, sino apropiándose de ella. Los niveles superiores que le decimos es cuando el grupo ya está armado y no solamente se consolida con un grupo y te dice pertenezco a tal grupo, soy la cooperativa tal, sino que se asocia con los consumidores, dialoga, interpela al intendente, se empodera, ¿no? Entonces ese es un nivel que nosotros llamamos el máximo nivel de trabajo, digamos. El otro nivel, cuando la agroecología ya la apropian y la modifican. Vos encontrás productores que ya tienen sus propias técnicas modificadas de cómo combatir las plagas, que no están en ningún libro, es porque hicieron una mixtura, como dicen los productores, entre el conocimiento previo de ellos, el conocimiento científico, y también el conocimiento de todos los colectivos de la zona, ¿no? Y la adaptación, sobre todo la tecnología situada, la adaptación a cada lugar. Y después aparece lo que yo de llamar la plasticidad comercial. ¿Qué quiere decir? Los productores tienen otro nombre, poner los huevos en distintas canastas. Los productores empiezan a tener la utilidad de poner en canales de ciclo corto, poner en feria, hacer bolsones, algunos hace dulce, otros conserva, otros sigue con el culata de camión, pero el mismo también porque le sirve de cash. Entonces vos tenés más estabilidad en el sistema porque tenés muchas salidas comerciales del sistema. Al mismo tiempo te apropiaste de una tecnología como la agroecología y al mismo tiempo consolidaste el grupo. ¿Para qué sirve esta técnica? Para ver dónde está fallando. A veces no es que fallas, te resulta una técnica agroecológica pero nadie la apropia. ¿Y cómo está el grupo? ¿Y dónde se comparte ese conocimiento? ¿O dónde se está vendiendo? O al revés, se vende y te piden los clientes algo agroecológico y vos no tenés, entonces te tracciona. O a veces vos notás que los productores no quieren venir a las reuniones, no van, y bueno, siguen en una actitud crítica donde todavía piensan que la boleadora cuando se corta sigue girando. Bien. Fundamental entonces, por lo menos para avanzar en este convencimiento, el grupo. Que el grupo esté formado. Exacto, la organización. La Para decirlo organización. claramente, la organización. Nosotros le decíamos grupos de productores, grupos formales, ahora hablamos de cooperativas, de organizaciones. Vos hoy tenés organizaciones que producen sus propios bioinsumos, que producen sus propios plantines, que producen sus propias semillas. O sea, ya se apropiaron de todas las técnicas agroecológicas. Entonces eso permite que vayas avanzando. Y después el convencimiento de productor a productor. ¿Sí? Vos ves que tu colega funciona. Lo que charlábamos en la cátedra de física. Vos ves que la barrazada que dice el otro, la puedo decir yo. O bien veo que el otro, que es alumno o estudiante, dice un razonamiento que me resulta más de entendible de lo que me explicó el docente, ¿viste? Entonces, vos decís que la relación del docente y el estudiante se relaciona Hay un punto. con el técnico y el productor. Hay un punto de encuentro y eso lo pone en duda de quién es quién. ¿Quién es quién? Claro. ¿Yo enseño o soy enseñado? ¿No? ¿Yo soy el extensionista o yo aprendo de los productores? Me parece que es cuando se genera esa confusión es cuando se avanza. Fíjate, la confusión te genera avance. Somos ambos. Exacto. Bueno, estas son ideas, digamos que también podríamos decir, esto es manual para el buen extensionista agroecológico. Me ¿no? gusta, así empezamos. Bueno, así que le recomendamos esta vez a los técnicos que no se frustren y piensen que si no es la organización, es la tecnología, y si no es la tecnología, es la comercialización, y si no es todo junto. Fue una producción de Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esto fue Política y Verdura, un programa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche con el acompañamiento de la Fundación Pro Buenos Aires.